Buenas tardes. Gracias por venir a esta sesión sobre el ajuar funerario de Fernando Iwasaki. Vamos a continuar con este escritor del que habíamos terminado antes también en esta misma sala. Y el orden de intervención será el de Raquel Velázquez Velázquez, de la Universidad de Barcelona, Gordana Matic, de la Universidad de Zagreb, Croacia. No sé cómo se pronuncia en croata. Sveučilište u Zagrebu. Exactamente. Y por último intervendrá María del Carmen Castañeda Hernández, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Raquel Velázquez, la primera interventora, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, con la tesis El articulismo experiencial de César González Ruano, su colaboración en La Vanguardia Española de 1944 a 1964 y máster en Literatura Comparada y Estudios Culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona, con la tesina Las brechas de lo real, el microrrelato fantástico hispánico del siglo XXI. Y en la actualidad es profesora ayudante en el Departamento de Filología Hispánica de la misma universidad, centro en el que imparte docencia tanto en el grado de Filología Hispánica como en el máster de experto en español lengua extranjera y en el máster de formación de profesorado de secundaria, así como en la institución de estudios hispánicos y en la institución que tienen en Barcelona la Universidad de California e Illinois. Ha impartido docencia igualmente en la Universidad de Ámsterdam y en la Universidad de Oxford y ha presentado los resultados de sus investigaciones en la Universidad de Stirling, Nottingham, Litoral Cote d'Opale, A Coruña o León, entre otras. A continuación, no tengo el programa. Yo te digo el título. Nos va a ofrecer una comunicación sobre ajuar funerario. Exacto. Bueno, mi primer objetivo con este trabajo era la identificación de aquellos recursos y procedimientos que a nivel temático, formal y estructural contribuyen a organizar y a hacer progresar lo fantástico en el microrrelato del siglo XXI, del microrrelato hispánico. Por limitaciones de tiempo, he optado finalmente por centrarme sobre todo en los recursos de carácter estructural que han sido menos tratados. Para el ámbito formal remito a los estudios de Ana Casas, por ejemplo, y sus reflexiones sobre mecanismos como la denotación-connotación, la resignificación semántica, entre otros. En cuanto a la temática, contamos ya con multitud de listas y clasificaciones, aunque es verdad que estas suelen ser bastante poco sistemáticas, mezclando a veces niveles de análisis y categorías distintas, por lo que aún sería necesario adentrarse en ello, pero yo me voy a centrar en lo estructural. Para determinar los mecanismos a los que me referiré, tuve en cuenta varios volúmenes de microrrelatos fantásticos publicados entre 2000 y 2012, los de Juan Pedro Aparicio, José María Merino, Fernando Iwasaki, Ángel Olgoso, Manuel Moyono, David Roas, José Antonio Francés y Miguel Ángel Zapata, para ver qué tendencias o caminos seguía lo fantástico en la actualidad, puesto que en efecto, más allá de las individualidades, es posible llegar a perfilar o esbozar un cierto aire de familia, de atmósfera general compartida. Y ese aire de familia viene en parte primero por un deseo de desautomatización del género, de digamos adaptar lo fantástico a las nuevas ampliaciones de lo real, y segundo viene determinado por el soporte que acoge a lo fantástico, que en este caso es la forma breve del microrrelato. Con el fin de mantenerme fiel al título, la mayor parte de los ejemplos propuestos los he tomado de Iwasaki, si bien he optado por ofrecer una visión más general del microrrelato fantástico, pensando que mis compañeras ya se adentrarían con mayor profundidad en los textos de ajuar funerario. Además, sabía que a lo mejor Fernando Iwasaki iba a estar aquí, así que pensé, bueno, me voy a centrar poquito en ajuar funerario para no decir como muchas tonterías. He querido introducir en el título las brechas de lo real porque es en ellas donde crece lo fantástico. Creo que es imprescindible enfatizar el hecho de que el asalto del fenómeno imposible del que ya hablaba Cayó y en el que se centra Roas para su formulación teórica parte del cruce de dos realidades, de los resquicios, agujeros negros en ocasiones que se producen en la realidad que conocemos. Porque la inquietud o el miedo que puede provocar en el lector esa presencia de lo imposible surge de esa intersección de planos de lo real. Los escritores de lo fantástico, y así lo han explicitado ellos mismos, comparten esa visión ampliada y curiosa de lo real y su deseo de investigar en ellas, de provocar las brechas y ver qué ocurre.
Lo dejan además patente desde los títulos: Cuentos del libro de la noche, Distorsiones, Ajuar funerario, La mitad del diablo, Teatro de ceniza, Baúl de prodigios, así como en general en los paratextos, incluidos las dedicatorias cruzadas que se hacen entre ellos, que acompañan a sus relatos. Estos se enmarcan así en una atmósfera que propicia la intuición ya desde antes de la lectura de que la cotidianidad se caracteriza por su realidad esponjosa y por esos agujeros insólitos. El microrelato fantástico se construye de acuerdo a ciertos patrones que no difieren demasiado de las del relato fantástico más extenso, aunque por sus límites de espacio distintivos debe condensarlos al máximo. Tiene menos tiempo para confiar al lector, alcanzar la tensión narrativa y sorprenderle con un desenlace revelador que en múltiples ocasiones le incitará a una relectura del texto para recuperar las pistas a las que no atendió. La construcción del microrelato tiene que ver, pues, fundamentalmente con la progresión, con la gradación del elemento fantástico, hasta desembocar en su culminación a través del desenlace. Me ocuparé de cómo se consigue esa progresión a nivel estructural, es decir, en relación con la organización textual, y cómo cada uno de los elementos que intervienen en dicha configuración cumple la función de apoyar el desarrollo de lo fantástico y la trama concreta que cada microrelato elabora. El microrelato fantástico se organiza según unas premisas básicas y, si bien existen algunas variaciones, el tipo de construcción, es decir, la manera de organizar los contenidos, suele ser bastante fija. El modelo suele ser el siguiente: en primer lugar, la normalidad, la quietud, seguido en segundo lugar del cruce o interconexión entre las dos realidades que entran en conflicto debido al encuentro entre lo real y lo inexplicable, y en tercer y último lugar, un especial cuidado por la búsqueda de la sorpresa ante lo atroz, la inquietud de la angustia, el miedo, a través de un final breve y contundente, una punchline no demasiado explícita que suele replantear y resignar un nuevo sentido a todo el texto. Por ejemplo, en Familia Numerosa de Iwasaki, un hombre atrapado en un ascensor junto a una familia descubrirá a posteriori, una vez salvado, que la pareja y los niños con los que compartió el ascensor habían muerto el año anterior, encontrándose entonces dos realidades distintas. En Última Voluntad, también lo que el lector, igual que el protagonista, que intenta encontrar explicación a lo imposible según sus esquemas de lo real, reconoce como el delirio de una mujer en su lecho de muerte, pidiendo a su hijo que cuide del hermano menor muerto cuando estos eran niños, se trasvasa al mundo que controlamos y se hace así posible cuando el niño aparece metido en un armario atrapado entre dos mundos. Esta es la construcción o fórmula más general, pero aparte de esta arquitectura dominante, los escritores también organizan sus microrelatos a partir del contacto con lo fantástico desde el inicio de la diégesis. El lector aceptará entrar en esa nueva realidad, esa conexión con lo atroz, donde lo que ocurre se concibe como posible. El final supondrá, por consiguiente, una nueva vuelta de tuerca, con el fin de que el efecto inquietante siga apoderándose del lector una vez que el contacto entre dos realidades se ha producido con anterioridad y lo inquietante no está ahí. En El Balberito entramos en otra dimensión más allá de lo real desde la primera línea. La otra noche matamos a un vampiro. Iwasaki revisita este tema clásico de la literatura fantástica para darle una nueva perspectiva y conseguir la angustia del lector a través de una humanización previa que minimiza la visión aterradora con que suele identificarse a este ser sobrenatural. La humanización se da a partir del aprovechamiento de la naturaleza inocente definitoria del niño. El paso de monstruo pega un chillido espeluznante cuando lo empalamos, a niño a través de la descripción detallada de los elementos enternecedores del niño humano y el uso de diminutivos, consigue que el lector, junto con los cazadores que advierten horrorizados que se trata de un balberito, empiecen a olvidarse de la naturaleza asesina del vampiro. Nos miraba con los ojos perplejos y arrasados de lágrimas, mientras se desollaba despavorido las manitas contra la estaca. El vampiro agonizaba entre pucheros, la sangre de su víctima resbalaba por sus colmillos de leche hasta empozarse en los hoyuelos de sus cachetes. Nótese el cruce de las dos realidades, de las naturalezas, ¿no? La del niño y la del vampiro. Y de pronto, cuando el lector y los personajes siguen con su asombro y han empezado a enternecerse, la ruptura final, la aparición de nuevo de lo inquietante, la vuelta de tuerca del grito del reverendo y el degollamiento del balberito que lo devuelve a su condición de monstruo. En estos cuentos, con presencia del ingrediente fantástico desde el inicio del relato, la sorpresa final estriba a veces en el descubrimiento de que aquello que creíamos fantástico no lo es, y viceversa, en un intento de romper las expectativas de un lector demasiado familiarizado con vampiros y fantasmas. Así, por ejemplo, en La mujer de blanco, la señora vestida de blanco entre las lápidas, como flotando entre la niebla, resulta ser lo real, mientras que ese nosotros protagonista que hace exorcismos en el cementerio se revela como lo fantástico, inversión en la que radica el surgimiento final de la inquietud que vive el lector.
El escritor ha focalizado un punto del relato, el lector lo ha seguido, ha caído en la trampa, en las pistas falsas, descubriendo de repente que lo fantástico estaba en otro lado y que a pesar de todo ha sido sorprendido, ¿no? Uno de los recursos de carácter estructural más atrayentes que detectamos en los microrelatos en relación con la organización de los contenidos y de la trama de la historia es la tendencia a crear dobles finales, yendo un paso más allá del desenlace regresivo que evocaba Campra. La propuesta de dobles finales se deriva directamente de la voluntad de los creadores del género de desautomatizar presuposiciones ligadas a este y de romper, por tanto, las expectativas que el lector va asumiendo con la lectura. En cierta manera, el uso de este recurso es una manifestación de la habilidad del escritor para dejar esas pistas falsas que hemos comentado que llevan al lector por el camino equivocado y a un primer final o a una primera solución que será reformulado en el desenlace definitivo. Generalmente tal efecto se consigue a partir de la ambigüedad que ha ido permitiendo el microrelato a través de la polisemia y los dobles sentidos. Será la posterior desambiguación lo que provoque en el lector esa segunda sorpresa o inquietud. Se refleja muy bien, por ejemplo, en Los yernos de Iwasaki, en que la obsesión que el narrador tiene por su biblioteca se convierte en una entrada a lo fantástico. El temor de que sus futuros yernos puedan querer deshacerse un día de todos sus libros le llevará a plantearse una solución drástica. Una vez se ha entrado en otra realidad donde es posible asesinar para no perder una biblioteca, el lector imagina, guiado por el discurso, que el hombre matará a los yernos. Por eso cogí un cuchillo y me escondí en el garaje hasta que salieron esos maleducados. No se dieron ni cuenta. Sin embargo, el protagonista necesita asegurarse y en ese momento la ambigüedad se rompe, conocemos por fin el verdadero referente del sujeto gramatical del no se dieron cuenta y el autor nos revela el remate definitivo. Pobrecitas, eran tan guapas, refiriéndose a sus propias hijas, ¿no? Como hemos avanzado con anterioridad, la brevedad propia del microrelato y su necesaria condensación determina muchos de los recursos, tanto estructurales como formales, que coinciden en los textos analizados. La elipsis es una de las consecuencias más evidentes de la brevedad inherente a la minificción. Cumple un papel esencial en la progresión de la historia y, por consiguiente, su construcción. El fenómeno no incluye únicamente las elipsis temporales, explícitas o implícitas, que permiten condensar en la diégesis el tiempo transcurrido en la historia, sino también de elipsis hipotéticas que sirven para acentuar la tensión narrativa y que normalmente tienen que ver con información que el narrador o el personaje conoce y que no comparte con el lector. Las marcas de esas elipses serán generalmente pronombres personales en forma de catáforas que hacen avanzar el relato en la indeterminación y la suspensión del lector, quien siente cómo se acentúa la tensión narrativa debido a que los referentes de esos pronombres catafóricos no se desvelan hasta la mitad de la diégesis. Un ejemplo muy claro nos lo ofrece el primer nanocuento con que Merino abre sus cuentos del libro de la noche. A veces esas elipsis de contenido estarán reflejadas en el texto por adverbios que nos remitirán, por un lado, a contenidos anteriores al relato primero y, por otro, acentuarán la tensión al anticipar al lector elementos que parecen relevantes en los acontecimientos de la historia. Ocurre, por ejemplo, en El jardín de José Antonio Francés, donde una primera persona que narra la historia nos cuenta, al entrar en una casa abandonada y descrita con todos los tópicos del género en cuanto a casas deshabitadas y tétricas, dice: el corredor tenía varias alcobas, pero yo ya sabía que se trataba de la última. Así, es un único adverbio, gracias a la fuerza de alusión, el que lleva al lector a intuir o anticipar una relación extraña entre el personaje y esa casa que parece haber visitado previamente. La limitación de espacio que supone el microrelato a la hora de construir y hacer progresar lo fantástico influye asimismo, lógicamente, en la disposición de los contenidos y de la trama. En general, las historias contenidas en estos minitextos están protagonizadas generalmente por un solo personaje que se enfrenta a una sola transgresión de lo real bastante acotada que experiencia en primera persona. De esta manera, la diégesis puede desprenderse de cualquier elemento prescindible, propiciando que cada palabra elegida cuente. Debido a la conexión obligada entre realidad intratextual y realidad extratextual de la que habla Roas, el escritor de lo fantástico deberá poner en marcha mecanismos que contribuyan a la identificación, creando en el seno del texto el efecto de lo real, con el fin de que el lector reconozca en la realidad presentada su familiar cotidianidad. Además de la datación precisa o referencias espaciales reconocibles, el escritor creará varias ilusiones dentro del texto, sirviéndose sobre todo de las relaciones que se establecen entre enunciado y enunciación. En primer lugar, creará la ilusión de que la historia transcurre al mismo tiempo en que se está relatando y, a la vez, al mismo tiempo en que el lector la está leyendo. El uso de la primera persona traerá consigo una nueva alusión, la de la veracidad de los hechos y la identificación con ellos por parte del lector.
Y por último, el narrador se dirigirá también al lector, que accede a su historia, buscando su complicidad mediante vocativos, preguntas y al propio relato de los hechos, lo que provocará la última ilusión. Con el fin de analizar las conexiones entre la realidad intratextual y la extratextual, debemos atender, atendiendo a la idea de subjetividad del lenguaje de Benveniste, a las relaciones que se establecen entre el enunciado, la afirmación independiente del contexto, y la enunciación, el acto de afirmar asociado al contexto, donde entraría el quién enuncia y la situación en que se enuncia, el tiempo y el espacio. Dado que nos interesan aquí las marcas discursivas que apoyan la elección por parte de los escritores de lo fantástico, de focalizar el sujeto del discurso y de crear la ilusión de coincidencia entre los tiempos de la historia y del relato, es pertinente dedicar mayor atención a los procesos de enunciación, lo que por otra parte vemos principalmente a todo lo que también tenía sus cosas buenas. En primer lugar, el análisis de los microrelatos fantásticos nos muestra un predominio del tiempo verbal de presente, con el que resultará más fácil llegar a la coincidencia ficticia o fingida entre momento del enunciado y momento de la enunciación. Lo fantástico progresa igualmente con los cambios de tiempos verbales que acercan enunciado y enunciación al final del relato, que coadyuva a enfatizar el efecto fantástico del desenlace. En esta tipología de textos, la narración, en un principio anclada en el ámbito del pasado y por lo tanto vertebrada a partir de los tiempos verbales acordes con él, es decir, dominio del imperfecto para expresar la normalidad, la regularidad, que viene interrumpida con el indefinido, que vehicula el asalto de lo imposible, todo eso va alcanzando poco a poco el momento de la enunciación. Entonces, cuando se llega a ese momento de la enunciación, hacia el final, las formas verbales cambian al presente y al pretérito perfecto. Recordemos que el uso del pretérito perfecto nos contextualiza la anécdota en un periodo de tiempo que incluye el de la lectura del texto, que dan al lector la sensación de actualización de la historia que se cuenta, de qué tiempo de la historia y tiempo del relato confluyen y, por tanto, que también lo hace el tiempo extratextual. Os pongo un ejemplo para que veáis lo que digo. Dulce compañía de Iwasaki, por ejemplo, empieza con no solo mintió, sino que además me amenazó, con ese indefinido, y al final del relato, la mujer, la protagonista, la primera persona que está relatando, dice: he subido las escaleras y he sentido escalofríos. No tengo más remedio que abrir la puerta, ¿no? Los tiempos verbales cambian para dar esa ilusión de que tiempo de enunciado y enunciación coinciden. A excepción de Juan Pedro Aparicio, que parece preferir la tercera persona para la narración de sus cuánticos, en la mayor parte de microrelatos fantásticos actuales domina la presencia de la primera persona. Esta preferencia deriva directamente de la voluntad, por un lado, de hacer coincidir el sujeto del enunciado con el sujeto de la enunciación, y por otro lado con el hecho de que la primera persona relatante es la que permite más fácilmente la identificación del lector con el personaje, pues, puesto que bajo el pronombre yo todos nos podemos incluir, ¿no? Es necesario dejar constancia de que el uso de la tercera persona evita generalmente la distancia total con su personaje, y aunque la sintaxis sea del narrador, la semántica sigue siendo del personaje. Un acercamiento a los verbos, por ejemplo, que introducen estos relatos en primera persona, evidencia un predominio de aquellos que podríamos denominar por su contenido léxico de carácter vivencial. Verbos como ver, entrever, observar, conocer, recordar, recalcan el juego experiencial que predomina en la mayor parte de los microrelatos fantásticos, en que los personajes se enfrentan a la irrupción de lo insólito y a la vivencia de lo fantástico. De igual modo, verbos de creencia como pensar, creer, parecer son los más habituales, o expresiones del tipo no cabía duda o estoy completamente seguro, que suponen y subrayan la perspectiva individual y única con la que nos acercamos al mundo, son frecuentes en aquellos momentos en que los personajes narran las experiencias de las que son protagonistas o lo hace el narrador por ellos. En un género como lo fantástico, donde el lector tiene un papel tan activo, es lógico que sean habituales las marcas textuales que reflejen esa conexión entre destinador y destinatario y que incluyen al lector en el momento ficticio de la enunciación. La comunicación entre estos dos sujetos de la instancia narrativa se da además con individuos modalizados y competentes, conscientes de sus funciones comunicativas, de su intencionalidad y centrados en apelar, convencer e interpretar a su interlocutor. En este sentido, se ha observado en varios microrelatos fantásticos el recurso a la función de comunicación que identificó Gerard Genette partiendo de la lingüística de Jacobson. Orientada hacia el narratario, con la preocupación por establecer con éste un contacto diálogo, la función de comunicación sirve para verificar la comunicación con el destinatario y para influir sobre él.
Los mecanismos lingüísticos que se utilizarán serán vocativos, referencias explícitas al lector de su texto, apelaciones mediante preguntas a él dirigidas, preguntas retóricas que en realidad esperan complicidad, o el uso de la segunda persona, pronombres personales, formas verbales o, en su caso, la tercera ustedes, bastante común cuando se da la función de comunicación. Son recursos todos ellos que contribuyen a esa coincidencia ficticia entre realidad intratextual y realidad extratextual, que creo que es uno de los mecanismos más definitorios del microrelato fantástico, del relato fantástico en general. Este análisis, tanto de los elementos de carácter temático, estructural y formal, yo me he centrado aquí en lo estructural, porque forma parte de un estudio más amplio, revela una forma narrativa que, a pesar de su brevedad o quizá debido a ella, está llena de posibilidades en su variante fantástica. La voluntad de los cultivadores del género, o no género, depende de con quién hablamos, menos mal que no está aquí David Roa, si no me escucha decirlo de género, de investigar continuamente recursos que ayuden a la progresión de lo fantástico en el relato y a la consecución de su efecto, y el deseo de seguir probando nuevos procedimientos para continuar rompiendo las expectativas del lector conocedor del género, convierten al microrelato fantástico hispánico en una forma claramente oportuna para este milenio, cuando la realidad parece más inestable y con más brechas que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, porque además te ha centrado muy bien. He recordado muchísimo para ello, pero lo he conseguido. Bueno, muchas gracias. Pasamos a continuación a la ponencia de Gordana Matic, de la Universidad de Zagreb, como he dicho, en Croacia, ciudad donde nació. Es filóloga española, inglesa, por la Facultad de Humanidades y de Ciencias Sociales de la Universidad de Zagreb. En la misma facultad estudió también lengua y literatura portuguesa. Desde 2001 trabaja como docente en dicha facultad, impartiendo clases de literatura, civilización y cultura hispánica, y en la actualidad lleva a cabo la tesis doctoral sobre la minificción contemporánea latinoamericana. Es miembro del comité organizador del Festival de Cuento Corto Europeo, en cuyo ámbito organiza el taller de traducción literaria para los estudiantes de lengua y literatura española, como también las conferencias de autores contemporáneos de habla hispánica. Se dedica también a la traducción literaria y nos va a presentar una comunicación que lleva por título Una visión olvidada de la licantropía, La noche del lobo, de Javier Tomeo. No, perdón. Lo leo yo. Creo que he presentado mejor la comunicación anterior, que no tenía el programa en mano. He saltado de sala. No importa, puedo hablar de la licantropía. Es que he visto un nombre extraño por ahí y pensaba que era también croata y me he cambiado de... Lo fantástico en su forma mínima, el ejemplo de ajuar funerario de Fernando Iwasaki. Perdón. Dejo con la conferencia. Gracias, Lola. Yo, en principio, he estructurado esta comunicación en dos partes, y la primera consiste en un planteamiento teórico que justificará o no, creo que más inclina hacia lo otro, algunas transgresiones o sacrilegios cometidos en el acto del análisis del libro Ajuar funerario de Fernando Iwasaki. Claro, la segunda, que es como muy escolar, un intento de implementar lo teórico a los microrelatos de Iwasaki. Yo empiezo esta comunicación mía con una cita, del mismo modo en que ayer Julio Prieto terminó la suya, citando a Karl Popper, que dice "There are many more clouds than clocks around", porque eso me sirve porque en realidad esta comunicación se basa en un proceso de deconstrucción de unas categorías supuestamente fijas que se van diluyendo a lo largo de la exposición. Bueno, si el Comité del Congreso sobre lo Fantástico, constituido por especialistas en la materia, situara la obra de Iwasaki dentro del ámbito de fantástico, el hecho por sí debe confirmar el estatuto genérico del libro y asumir que ninguna relación problemática yazga en su clasificación. La pertenencia de microrelatos de Iwasaki al género gótico, como los llama Francisca Noguerol, o sea, cuentos de terror, sería incuestionable, y la propuesta de construir la comunicación en las bases teóricas asentadas por los pioneros de la teoría fantástica, Bax, Cayoa, Todorov, se ofrecería como una posibilidad lógica.
Aunque la pertenencia al género no levanta dudas, la clasificación de sus microrelatos según la tipología de Todorov, me refiero a lo fantástico, maravilloso y extraño, es mucho más compleja, ya que en ella se proponen unas categorías fluidas y subjetivas que dependen del entendimiento, o sea, de la vacilación de un lector implícito, esté ella o no representada en el texto literario. Pero los microrelatos de Iwasaki no se pueden encasillar en las categorías citadas por su compleja relación con la realidad, lo que supongo analizará mi colega con más profundidad, ¿no? Aunque no puedo evitar de referirme a ello. Es justamente esta relación complicada que nos ha llevado al artículo del reconocido experto en la literatura latinoamericana, Fernando Ainsa, titulado Miradas desde el subsuelo, la metamorfosis del punto de vista. En este texto, Ainsa recuerda cómo ha comenzado el realismo de punto de vista, un realismo subjetivo centrado en la conciencia protagónica que, desde una perspectiva filosófica, se prolonga en la fenomenología de Husserl. Toda conciencia es conciencia de alguna cosa y todo espíritu está rigurosamente situado en un punto preciso del espacio y del tiempo. Fin de cita. Yakoi Caillois decía, cito, si la realidad es cambiante, lo son también las reglas y sus representaciones, con que podemos afirmar que las categorías de realismo y fantástico resultan necesariamente históricas, dado que los sistemas convencionales son evidentemente tributarios de la historia, no pudiéndose establecer con validez para todas las latitudes. Fin de cita. Volviendo al ensayo de Ainsa, donde un nuevo encuentro con la novela Retrato de una dama de Henry James nos ofreció unas nuevas esperanzas de quizás conseguir cumplir con la tarea que nos proponemos llevar a cabo. Cito, The house of fiction has in short not one window, but a million, a number of possible windows not to be reckoned. Rather, every one of which has been pierced or is still pierceable in its vast front, by the need of the individual vision and by the pressure of the individual will. Y continúa la cita, y aquí James se refiere, pero lo estoy cortando, y James se refiere a la persona que está mirando. He and his neighbors are watching the same show, but the one seeing more where the other sees less. One seeing black where the other sees white. One seeing big where the other sees small. One seeing coarse where the other sees fine. En la cita anterior, James se refiere a la casa de la ficción, pero al no descartar la posibilidad que nos ofrece el pensamiento postestructuralista de aplicar lo dicho a un texto crítico, se nos abren unas nuevas posibilidades que permiten que la misma herramienta crítica utilizada por mis precursores y mis colegas aquí presentes y muy cercano contexto espacio-temporal que han aparecido estudios críticos produzcan unos resultados interesantes, quizás sorprendentes. Los postulados derrideanos que señalan el desvanecimiento de las fronteras entre el discurso ficcional y el discurso teórico ofrecen una perspectiva nueva en el momento de observar los textos ficcionales y los textos filosóficos o críticos, borrando una distinción genérica entre ellos. Todo hasta ahora expuesto gira acerca de la dificultad de acercarse a un texto literario que ha sido hasta ahora el objeto de numerosos análisis críticos. Por lo tanto, esta comunicación se ha construido en el proceso de la búsqueda de una perspectiva y una dioptría adecuada, en el estudio de las grietas y fisuras en los numerosos artículos que se han escrito sobre este texto de Iwasaki, como también en observación de las fronteras movedizas entre géneros o modalidades literarias. Every text participates in one or several genres. There is no genreless text. There is always genre and genres. Yet, such participation never amounts to belonging, afirma Derrida en su ponencia The Law of Genre, y lo confirma al usar el lenguaje metafórico en un discurso analítico a la hora de explicar la ley del género. El lenguaje derrideano nos confunde. En el acto explicativo se produce una mezcla inesperada que convierte el párrafo de un texto crítico en un cuento fantástico. Cito, putting to death the very thing that it engenders, it cuts a strange figure, a formless form. It remains nearly invisible, it neither sees the day nor brings itself to life. Fin de la cita. En el párrafo anterior, Derrida se refiere a la ley que rige los géneros literarios, pero parece que está hablando de un nuevo monstruo de la literatura fantástica.
De acuerdo con lo antedicho, hemos optado por dos definiciones de lo fantástico, una inaceptable en términos científicos debido a su carácter poético, ofrecida por Julio Cortázar en una entrevista dada en 1975 a la radio mexicana y citada en el libro Los Juegos Fantásticos de Botton Burla, donde Cortázar, al responder la pregunta ¿en qué consiste lo fantástico?, contesta: el derecho al juego, a la imaginación, a la fantasía, el derecho a la magia. Y la otra, en la que David Roas propone una definición rápida y sencilla al responder la misma pregunta. Lo fantástico se basa en el choque entre lo imposible y lo real dentro de un mundo como el nuestro. Y esta irrupción de lo imposible va a provocar la transgresión de nuestra concepción de lo real. Los microrelatos de Iwasaki beben de las dos fuentes. Sus cuentos de extrema brevedad nacen en ese espacio indefinible entre lo imposible y lo cotidiano y representan la manera en que Iwasaki reclama sus derechos al juego, a la imaginación, a la magia. De cualquier forma, cada definición académica apela a la oposición de lo fantástico a lo real. Lo fantástico se define exclusivamente en relación con un mundo, en palabras de Todorov, que es el nuestro, el que conocemos. Pero al mismo tiempo, la nuestra realidad es, según Roas, demasiado desquiciada y absurda. Pero hay que saber mirarla y sobre todo saber ofrecerle al lector aquellas historias que hagan percibir el inquietante sinsentido de lo real. En ello está ubicado, en palabras de Roas, el objetivo de lo fantástico actual. Pero la relación entre los dos conceptos funciona perfectamente viceversa, ya que para hacer más realismo es necesario recurrir a la invención, o, como lo formula César Aira, todo lo raro o lo fantástico que hacemos los escritores sirve para hacer más realismo. Montoya Juárez profundiza en el problema en la introducción al libro Miradas oblicuas en la narrativa latinoamericana contemporánea, límites de lo real, fronteras de lo fantástico, afirmando que, cito, las cruces entre los modos realistas y fantásticos se convierten así en una cuestión fundante de la narrativa contemporánea, cruces que no dependen tanto de la convivencia en los textos de elementos del mundo físico con otros ajenos a la baraja de lo posible, sino de un efecto de distancia, a menudo de la elección de un punto de vista para narrar, de la adopción de determinadas estrategias de la mirada para extrañar la realidad a fin de cita. Antes de adentrarnos en el análisis del ajuar funerario a la luz de lo antedicho, mencionaremos una de las grietas identificadas en los trabajos analíticos de nuestros precursores. Algunos de los críticos que se han dedicado al análisis de ajuar funerario comentan los parámetros paratextuales. Por ejemplo, Areta y Noguerol se refieren a la portada y destacan el elemento pictórico que ilustra el contenido del libro o comentan los autores citados en el epígrafe. No obstante, en el ámbito paratextual de este libro se producen algunas transgresiones, hasta ahora no comentadas en los textos críticos. Es curioso observar los colofones de la quinta edición del libro, donde lo fantástico contagia el espacio reservado a los datos técnicos, donde la fecha de impresión se convierte en otro móvil de sensaciones terroríficas, el colofón se torna microrelato, acudiendo a las referencias intermediales, la primera a la película de terror Rosemary's Baby, la segunda al actor Bela Lugosi, quien encarnó a Conde Drácula y otros villanos en las tempranas películas de horror, la tercera a la muerte del teólogo italiano Silvestro Mazzolini, autor de numerosos tratados sobre el poder de los demonios. El 4 conmemora la ejecución del personaje histórico John Villefort, condenada por ejercer la brujería en 1645, y la quinta evoca la resurrección de la santa vampiresa Sarah Helen. Quería aprovechar, porque no he tenido la oportunidad de hablar con Fernando acerca de ello, quisiera hacer la pregunta si se trata de una intervención editorial, porque me he dado cuenta que en las distorsiones de Roas también, en el colofón aparece lo mismo, o sea, ahora este juego con este espacio reservado para lo técnico, digamos. Y me interesa si esta intervención es una intervención editorial o es una idea del escritor, gracias. Vale, en la introducción al ajuar funerario, al describir las costumbres peruanas relacionadas con el entierro
desde una óptica irónica, el propio autor propone sutilmente las claves que hay que aplicar en el acto de la lectura de sus microtextos. Iwasaki nos ofrece miedos ancestrales, historias de terror antiguas que pueden ser agrupadas de un u otro modo, como lo proponen Noguerol, Lareta o Fernández Cobo, pero que se presentan revestidos de unos trajes que siguen a la última moda, decorados con un toque de posmodernidad, de una mezcla de registros, solemne y trivial, terrorífico y humorístico, donde los temas actuales y el lenguaje contemporáneo van revestidos del terror, pero en el último momento se convierten en unos chispazos de humor negro o son observados desde un enfoque matizado por lo irónico. Esta mezcla de registros en Iwasaki está definida por Paz Soldán como tragicómica, en su ponencia leída en el curso La disidencia de Poe, terror y literatura. Paz Soldán señala, tragicómico es la palabra exacta para describir la cosmovisión de este escritor. No hay nada trágico que no sea capaz de transformarse en gracioso al pasar por su tamiz liberador. O como afirma Roas, con más precisión, al comentar la renovación del monstruo en la literatura contemporánea española, cuando cita el libro de microrelatos de Iwasaki como uno de los brillantes ejemplos de esa resurrección de los fantasmas, vampiros, revenants y otros monstruos diversos, todos ellos cobran una nueva vida gracias a un inteligente juego con lo fantástico y lo terrorífico combinados con la parodia, el pastiche e incluso la perversión humorística. Fin de la cita. Aparte de los dos escritores y estudiosos arriba citados, en los últimos años han aparecido numerosos artículos académicos que analizan el humor en los cuentos hiperbreves reunidos en el libro de Iwasaki. En su estudio exhaustivo de Ajuar Funerario Areta, dedica gran parte a su carácter humorístico. García Ramos basa su artículo en el aspecto bakhtiniano del humor percibido como liberador de las tensiones sociales, apuntando hacia una capacidad subversiva del humor y la ironía empleada en la literatura. Francisca Noguerol habla de la irreverencia burlona con la que el autor trata de los temores reales, y Becerra señala que en los microrelatos de Ajuar Funerario el terror es a menudo la antesala de lo absurdo y la ironía, siendo su gusto por tratamiento desmitificador y paródico una de las principales características de la literatura de Iwasaki. El experto mexicano en la minificción hispanoamericana, profesor Lauro Zavala, extiende su famosa clasificación tripartita del cuento al género fantástico. Así que para Zavala existe el fantástico clásico, de eso se ha hablado bastante, o sea, que muestra el interés por el tema y efectos en el lector, el fantástico moderno, donde se aplican los acercamientos estructuralistas, y el fantástico postmoderno, donde se define lo fantástico como construcción textual, relacionada con la itinerancia, simultaneidad, simulacros, juego, ironización, hibridación, reciclaje irónico o lúdico de lo maravilloso o de lo fantástico clásico o fantástico moderno, lo que da como resultado un fantástico intertextual. En mi opinión, los microrelatos de Iwasaki entrarían en esta última categoría. Pues voy a cortar un poco porque en la parte central de trabajo yo pretendo demostrar lo antedicho y me apoyo en un artículo de Francisca Noguerol sobre el microrelato y la posmodernidad, y aquí y en los cuentos de Iwasaki identifico todos los rasgos de la principales rasgos de un texto posmoderno. Y aquí, claro, cito los ejemplos. Y voy cortando. Bueno, la minificción es una modalidad literaria en la que se producen todos tipos de hibridaciones, siendo ella una modalidad ideal para la desacralización de todos los modelos de la tradición. Tanto Iwasaki como Roas se empeñan en reivindicar la narrativa breve, de apostar por su potencial como arma de experimentación masiva. El cuento, especialmente su expresión mínima, el microrelato, son géneros dinámicos donde da para introducir todo tipo de estructuras, estilos, experimentos formales y variantes temáticas. Lo que nos interesa de esta hibridización sacrílega, digo, en términos de la teoría clásica de géneros literarios, es que se produce entre lo humorístico y lo terrorífico en los microrelatos de Iwasaki, es extender el aparato crítico aplicado a la minificción humorística, a la minificción gótica,
distópica, o sea, el microrrelato de horror, y observar cómo funcionan esos mecanismos, o sea, los mecanismos de lo fantástico dentro de ello. Pues ahora voy a pasar a unos ejemplos para cortarlo un poco. Ana Casas destaca en el fantástico contemporáneo lo anormal. Lo anormal no es un signo de otros mundos, sino que surge de la propia normalidad, y por lo tanto muchos de los microrrelatos utilizan la ironía y el distanciamiento como recursos fundamentales. Para Noguerol, estos recursos son adecuados para realizar el proceso de carnavalizar la tradición, lo que ella considera fundamental en el pensamiento postmoderno. Autores como Brasca y Andrés Suárez destacan una marcada tendencia al humor del género hiperbreve. El humor busca con frecuencia a la sorpresa y resulta difícil cumplir con esta exigencia en las páginas sucesivas de un relato extenso. La brevedad intensifica el efecto de humor y nos atrevemos a añadir el efecto de terror, o los dos simultáneamente, como se puede apreciar en el microrrelato Hasta en la sopa, donde la información que se proporciona es muy medida y la elipsis domina el relato. Comenzaron con los cubiertos. Se desconoce el sujeto de la oración citada y también la fuente de desasosiego de un yo narrador. La brevedad asegura el efecto de sorpresa, ya que cualquier explicación adicional contribuiría a la trivialización del contenido. La sorpresa se produce en la frase: si hubiera sido la azucarera, no me hubiera importado tanto, pero mi cabeza solo entraba en la sopera. Como en cualquier cuento posmoderno de carácter marcadamente abierto, es la imaginación del lector la que tiene que rellenar el contexto que falta para que el sentido de la narración se complete. El recurso cómico en el lenguaje frecuentemente se consigue a través del sentido dislocado, cuando se finge o se obliga a entender una palabra o expresión en sentido propio. Aunque originariamente se empleara en el sentido figurado, a las metáforas cotidianas se les quita su carácter de lugar común. En el microrrelato en cuestión, el efecto de sorpresa, de desasosiego, es provocado por el mismo mecanismo, o sea, cuando la expresión que da título al cuento se entiende de forma literal, o como lo comenta Pastoldán. Bueno, voy a saltar un poco. Luego, otro mecanismo de la risa. Sí, vale. Entonces, otro mecanismo de la risa que se aplica también en el microrrelato es el mecanismo de disociación. Un salto mental de un plano a un contexto a otro, mutuamente excluyentes, incompatibles entre sí. Las ideas no se expresan en un estilo que les conviene, sino que se trasladan a un tono diferente, fuera de su medio natural, creando una contradicción interna. Lo mismo ocurre en el microrrelato Larga Distancia, donde el acto de comunicarse por teléfono apunta hacia un entorno y un evento cotidiano. Solamente la última frase: ¿cómo puede saber que no ha sufrido si desde que ha llegado no ha dejado de llorar?, indica que la comunicación telefónica se establece entre el mundo real y el mundo de lo más allá, ya que el padre ha muerto y como muerto ha llegado al lugar donde ya se encontraba su hija, confirmando su condición de muerta. Es esta desubicación de la comunicación telefónica que provoca la sorpresa y, consecuentemente, el desasosiego en el lector. Casas destaca que lo fantástico moderno trata de jugar con las expectativas del lector, comunicándole una visión de lo real lúdica y al mismo tiempo que escéptica. Pues luego enumero otros mecanismos que funcionan también para provocar la risa en el microrrelato, que se pueden aplicar en el caso de los que funcionan del mismo modo en los relatos de terror o de horror. Y voy saltando. De cualquier forma, y según Lagmanovich, la frontera entre el humor y la seriedad se desdibuja de manera que no es del todo fácil establecer una dicotomía. Por ejemplo, el procedimiento de la perspectiva infrecuente o única se utiliza tanto para efectos cómicos como para provocar la sensación del escalofrío. En Papillas, el yo narrador cuenta su lucha con el fantasma de un niño que llora desconsolado y no le deja dormir, que finalmente consigue apaciguar solo con unas papillas sabrosas preparadas con leche, miel, cereales, galletas y sangre. El narrador protagonista descubre en la última frase que el lector no espera que ella fuese la propia causa de sus problemas nocturnos, ya que asesinó a su propio bebé por no querer comer. Pues, y para terminar estas reflexiones,
acerca del ajuar funerario, que en principio iban a ser muy breves, pero que en el acto de la escritura comenzaron a crecer de una manera incontrolable. Bueno, voy a acudir otra vez a las palabras de Derrida, que probablemente contribuirán a la desestabilización de las normas que se han intentado establecer para organizar y clasificar este ejemplo de la literatura fantástica. Cito, "The genre has always, in all genres, been able to play the role of order's principle, resemblance, analogy, identity, difference, taxonomic classification, organization, and genealogical tree, order of reasons, sense of sense, truth of truth, natural light, and sense of history. Lo que a primera vista nos promete una posible solución de nuestras contradicciones y dudas desemboca en el caos derrideano. Derrida introduce el concepto de la locura de la ley, el elemento obligatorio que condiciona, rige o conmina la ley del género, y afirma, en she se refiere aquí a la locura de la ley, does not only do so in literature, for in concealing the boundaries that sunder mode and genre, she has also inundated and divided the borders between literature and its others. O, como ayer dijo Julio Prieto, citando a Karl Popper, there are many more clouds than clocks around. Gracias. Muchas gracias, Gordana. Al final han sido solo 3 minutos, no pasa nada. Y pasamos a la última intervención de María del Carmen Castañeda Hernández, que viene de la Universidad Autónoma de la Baja California, en México. María del Carmen Castañeda es mexicana, egresada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Iberoamericana en México y de maestría en Psicología de la Universidad de Xochicalco. Desde hace 18 años es profesora de las carreras de Lengua y Literatura Hispanoamericana y de Comunicación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de la Baja California, siendo áreas de especialización la historia de la literatura y el desarrollo de habilidades de lectura. Ha publicado diversos artículos sobre estos temas y ahora sí nos va a dejar una comunicación sobre ajuar funerario entre ficción y realidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Ajuar funerario de Fernando Iwasaki propone un proyecto escritural que gira en torno al desvanecimiento de la frontera entre la ficción y la imaginación, el lenguaje inefable de lo otro y lo insólito, y temas como la muerte, la soledad, el absurdo y la incomunicación. La vacilación de la realidad que se plantea en Ajuar funerario incita a especular sobre la existencia de otro orden con códigos diferentes que rigen un ámbito en donde se han desplazado los límites entre lo cotidiano y lo anómalo, entre lo racional y lo ilógico. Justamente lo fantástico se presenta en la cotidianidad en el sentido en que se admite lo asombroso y se asume lo inaceptable. Mi propuesta se centra en analizar cómo la complejidad textual de los microrrelatos de Ajuar funerario conduce a replantear el concepto de lo fantástico como una apertura hacia lo otro, es decir, hacia lo sobrecogedor, lo inverosímil y lo perturbador, desde un modelo de análisis epistemológico, con la intención de demostrar que la transgresión que se produce en el lenguaje y da lugar al género fantástico es causa de una ruptura entre las relaciones que se establecen entre lenguaje, percepción, imaginación y realidad, de acuerdo con las propuestas de varios teóricos como Quejoa, para quien lo fantástico constituye una fisura que, cito, supone la solidez del mundo real, pero para asolarlo mejor. Y de Todorov, para quien lo fantástico ocupa, cito, el efímero lugar y tiempo de la incertidumbre y la vacilación. El cuento fantástico nace en el siglo XIX con el romanticismo alemán. Su propósito es principalmente representar la realidad del mundo interior, subjetivo, el mundo de la imaginación, dándole una importancia igual o mayor que la del mundo de la objetividad y el raciocinio propuesto por la Iluminación.
El relato fantástico es un tipo de narración que establece y desarrolla un antihecho que manifiesta a través de él algo ilusorio, inadmisible. Edgar Allan Poe, en El gato negro, escribe, cito, «No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia». Fin de cita. Así podemos constatar que este género supone una ruptura del orden reconocido. Es el relato de una irrupción, de una intrusión dentro de una determinada autenticidad. Quejois, en su obra Au cœur du fantastique, afirma, cito, que todo lo fantástico es una ruptura del orden reconocido, una irrupción de lo inadmisible en el seno de la inalterable legalidad cotidiana. Fin de cita. En la tradición de la literatura fantástica hispanoamericana, a diferencia de la literatura fantástica anglosajona o francesa, lo fantástico no es una simple incursión perversa de lo irracional en el orden de los sucesos de un mundo racional, sino más bien la creación de un universo que no sigue las reglas del mundo natural, un mundo en el cual surgen situaciones que nos pueden estremecer y horrorizar. En estos relatos, algo terrible ocurre en este mundo que sigue otra lógica aceptada por los personajes y que sorprende al lector. Los relatos de Ajuar Funerario continúan esta tradición inaugurada y consagrada por Borges y Cortázar. Iwasaki construye relatos donde la lógica juega al escondite. El mundo de Ajuar Funerario, absurdo y paradójico, es un territorio cotidiano que tiene sus propias reglas de funcionamiento, sus propias lógicas, reveladas por una mirada especial, mirada voluntariamente extraña, bifurcada, que cuestiona la realidad. Estas pequeñas historias de terror tienen la intención de provocar el desasosiego en el lector, pero al mismo tiempo reflejan un contenido ideológico, un sistema de valores y una perspectiva cultural, me atrevería yo a decir, muy hispanoamericana. Lo que propone Iwasaki no es lo fantástico clásico gótico en relación emocional con el acontecimiento, sino algo que se asienta en lo fantástico contemporáneo, ese fantástico que se produce en un terreno más intelectual, especulativo y lúdico. Sus textos dialogan con lo fantástico borgesiano. Más allá de una simplicidad aparente, encontramos las huellas del maestro argentino. Iwasaki se divierte inventando una serie de casualidades y coincidencias misteriosas que recuerdan el discurso de Borges sobre una literatura fantástica caracterizada por la causalidad mágica. Asimismo, Iwasaki vincula los planteamientos de Bakhtin sobre lo grotesco y la muerte por medio del uso de la ironía y del humor para subvertir la visión convencional que se tiene de la muerte como arma de resistencia contra la hegemonía cultural. La muerte es el punto de cruce por el cual pasan estos microrrelatos, hilo conductor que estructura la colección, y lo fantástico es un elemento que participa de la coherencia general del conjunto. La transgresión que exhiben estos textos conforma un nuevo orden de la realidad que se intenta revelar y comprender. El rasgo más sobresaliente es el juego de palabras que responde a lo que podríamos llamar una poética de la ambigüedad. Por ejemplo, el oxímoron del título permite ocultar una intención sarcástica bajo una expresión que en apariencia es absurda. Ajuar Funerario, dos palabras contrastantes y paradójicas. Por un lado, ajuar, que comúnmente se refiere al conjunto de bienes que se aportan al matrimonio, y por otro, funerario, que significa lo relativo al entierro y a las exequias. Título extraordinario que, como dice Marcos González Muth, parece tomado de la literatura de Thomas Browne, a quien Borges llamó el mayor prosista de la lengua inglesa, en donde la proximidad de lo doméstico con lo sepulcral y la intención de intrincar ambos espacios hace que esa confusión deliberada y poética recorra y defina la naturaleza misma del libro. Asimismo, a lo largo del texto, constatamos la agudeza de Iwasaki en el uso de la ironía y del doble sentido. Por ejemplo, en la dedicatoria del libro, que dice, a Marley que está de miedo. Ajuar Funerario se inscribe en lo que podemos considerar como fantástico contemporáneo, este fantástico que trabaja en un terreno más intelectual, especulativo y lúdico, como si lo fantástico de Iwasaki estuviera ya de entrada, incluso antes de que él escribiera los textos.
El escritor cuestiona el orden de las cosas, multiplicando y acrecentando las situaciones inauditas, absurdas, anómalas, que resultan de una realidad vacilante. El universo de Ajuar Funerario obedece a otra lógica que la mirada particular de Iwasaki saca a la luz. El extrañamiento que provocan los relatos nace en parte de la diversidad de lugares, espacios, ambientes y situaciones que sirven de marco en las historias de esta colección. No se trata de una intención artística, sino de una posición ontológica en que deliberadamente el autor intenta descubrir las fisuras de lo apariencial, de las sustituciones, abrirse paso por los intersticios casi siempre por medio del humor, un humor negro y denso, elemento fundamental para crear el extrañamiento, de modo que algo trivial o irrisorio se convierte mediante la mirada del narrador o de los personajes en un fenómeno lleno de sentido que causa sorpresa en el lector. Si la literatura fantástica aspira a exhibir las fisuras en la estructura de la realidad, el narrador de un texto fantástico debe definir esos dos niveles, tanto la realidad como las fisuras. La mayor parte de la narrativa fantástica pretende trasladar a su lector a lo que Malraux denomina fenómenos, un mundo de subterfugios, de vacilaciones, de fenómenos inverosímiles o claramente imposibles en el mundo real como lo conocemos hasta ahora. Los personajes que experimentan este tipo de experiencias suelen quedar trastornados, transmitiéndole este sentimiento al lector. Lovecraft propone que lo fantástico precisamente radica en esta sensación perturbadora que experimenta el lector. Para Todorov, el mundo fantástico debe colocarse en un punto indeterminado entre la verdad, el sueño, la realidad y la ilusión. Quechua propone que el mundo de lo fantástico es el de la ruptura. Se presenta una irrupción insólita e insoportable en el mundo real. Italo Calvino plantea que la literatura fantástica es la expresión literaria donde la sugestión visual forma parte del conjuro fantástico, por lo que manifiesta más de la simbología colectiva. Y David Roas afirma que lo fantástico es, en definitiva, lo que destruye nuestra concepción de lo real y nos instala en la inestabilidad y por ello en la absoluta inquietud. En Ajuar Funerario, Iwasaki desarrolla estas propuestas, plantea la ruptura de la cotidianidad y la aparición de la duda frente a lo indeterminado que Quechua y Todorov plantean como rasgos fundamentales de este género, el efecto fantástico que radica en la experiencia del lector, destruye la concepción tradicional de lo real y provoca desasosiego y expectación como proponen Lovecraft y Roas, además del impacto que causa el uso constante de la paradoja, que junto con el humor, la ironía y el absurdo, revelan la incomunicación y la soledad del ser humano. El relato fantástico, de acuerdo a Todorov, hace que los hechos irreales no necesiten justificación. No existe la certidumbre sobre lo que está ocurriendo, el lector necesita explicaciones y estas no son provistas por el relato. Al finalizar la historia, el lector se ve obligado a tomar una decisión. O bien las pautas de la realidad quedan íntegras y admiten explicar los fenómenos descritos, lo que desviaría hacia el género de lo insólito, o bien es necesario aceptar nuevas leyes de la naturaleza para que el acontecimiento pueda ser explicado, lo que se inclinaría hacia el género de lo maravilloso. La vacilación, rasgo determinante de lo fantástico, se registra en el nivel de la estructura narrativa y es posible leerlo como un desplazamiento de la temática principal, como incertidumbre con respecto a la índole de lo real y como profundo cuestionamiento de dos condiciones, verdad y realidad. Como la literatura fantástica frecuentemente utiliza situaciones y manifestaciones difíciles de aceptar para un lector acostumbrado a las convenciones literarias realistas, es trascendental que el material de la historia se presente de manera más real y convincente posible. Y es ahí donde el punto de vista del autor del relato interviene en primer lugar para la elección del narrador, esa voz que sustentará la historia, la focalización de los hechos, las situaciones que van a ser expuestas, relatadas u omitidas. El objetivo es la instauración del misterio, además de la búsqueda de un lenguaje particular, con la intención de manifestar aquello que se presenta como inexplicable y por tanto difícil de aprender por medio de las palabras. Por tanto, la perspectiva del narrador va a ser determinante para crear una atmósfera de estremecimiento y perturbación.
En varios de los microrelatos de Ajuar Funerario se narra desde la perspectiva infantil, lo que produce un efecto de desamparo, angustia y abandono en el lector. La realidad en Iwasaki es una incógnita que apela a la percepción y que se traduce como un problema de lenguaje. Nombrar para crear y crear para contar. El uso del elipsis es un gran acierto con lo que el autor logra crear un efecto de horror y de zozobra. La ironía y la parodia, por su propensión a poner en evidencia las contradicciones y ambigüedades de lo real, establecen una manera de ver el mundo basada en la lógica del mundo al revés, es decir, desnudan la realidad para cuestionarla. Bakhtin destaca la relación que se establece entre la risa, el infierno y la muerte, con la libertad del espíritu y la palabra. Esta ironía enmascara un ataque a la hegemonía cultural de la visión que en general se tiene sobre la muerte. Frente a este ambiente, Iwasaki plantea una catarsis carnavalesca. Además, Iwasaki en el Ajuar Funerario pone en práctica el concepto de unheimlich de Freud, esta inquietante extrañeza que advierte lo no habitual, lo inesperado, lo no frecuente, lo no cotidiano, lo siniestro y el sentimiento de desconcierto que produce. Para poder entender este concepto de lo siniestro, debemos remitirlo a los estudios realizados por Freud en su ensayo Das Unheimliche de 1919. Freud explica el concepto del mismo nombre que ha sido traducido como lo ominoso, lo siniestro o la inquietante extrañeza. Freud distingue dos fuentes del ominoso, los complejos infantiles por un lado y las creencias irracionales arraigadas por otro. Pero Freud realiza una tercera distinción, la que diferencia lo ominoso de la vivencia del ominoso producido por el arte literario. Lo que me interesa resaltar es el hecho de que pese a que el concepto freudiano puede resultar apropiado para algunos de los relatos de Iwasaki, particularmente aquellos en que el punto de vista narrativo es el de un niño o de un adulto que recuerda su infancia, no debe olvidarse esta tercera distinción, según la cual la literatura y la vivencia no provocan lo ominoso de la misma manera, ya que para que se produzca lo ominoso literario se requiere una condición, que se presente en el marco de la vida cotidiana, de allí que si se quiere lograr lo ominoso literario, se debe crear una literatura mimética cuyo referente es la realidad con todo lo que tiene de conocido. Hay un par de relatos que resultan significativos para examinar desde la perspectiva freudiana. Me refiero a Pesadilla y al Pasajero, pues en ambos se pretende mostrar de manera explícita algunos de los motivos del ominoso señalados por Freud. Otro rasgo sobresaliente de estos microrelatos es la vacilación de la realidad propuesta por Todorov, que incita a especular sobre la existencia de otro orden con códigos diferentes que rigen el ámbito en donde se han desplazado los límites entre lo cotidiano y lo anómalo, entre lo racional y lo ilógico. Precisamente lo fantástico está en lo cotidiano, en el sentido en que se admite lo insólito y se asume lo inaceptable. Por ejemplo, en un pequeño microrelato que se llama Día de Difuntos, y dice: cuando llegué al tanatorio encontré a mi madre enlutada en las escaleras. Pero mamá, tú estás muerta, tú también, mi niño, y nos abrazamos desconsolados. Como podemos apreciar en este relato, hay una lógica cualitativa de la ambivalencia en la que el actor se convierte en espectador, la devastación deja paso a la creatividad y la muerte equivale a un renacimiento. Los relatos de Iwasaki surgen de una base cultural común, utiliza historias de terror que pertenecen a determinadas culturas y las parodia con la intención de desmitificar los temores del ser humano y acercarnos más a fondo al origen del miedo. Por otro lado, según Enriqueta Morillas Ventura, el concepto sobre lo fantástico propuesto por varios autores ha variado y actualmente la literatura fantástica es, cito, la representación problemática contrastiva que torna verosímil el acontecimiento y la coexistencia de hechos opuestos por el mismo texto ficcional, fin de cita. Es decir, la problemática de la representación narrativa en realidades divergentes que pone de relieve el hecho insólito, irreal o extraordinario y su capacidad arrolladora de lo que es considerado real. De acuerdo a Morillas Ventura, el relato fantástico pone al lector en una situación difícil,
pues debe de llenar un vacío y aceptar que esta configuración narrativa prevalece la incertidumbre que se conforma por la coyuntura de una doble probabilidad y una propuesta turbadora que pretende trastornar lo evidente, lo seguro, lo común, lo racional. Es esta facultad imaginativa la que ha llevado a la crítica a ubicar el relato fantástico como modalidad específica de los textos de imaginación. Por lo tanto, podemos observar que en Ajuar Funerario el autor consigue estimular la intuición y la fantasía del lector, logrando la manifestación de lo imaginario como representación de una irrealidad que se impone como realidad textual. La relación erótica y mórbida que se infiere de las actitudes de algunos de los personajes sirve para apuntalar esta ambigüedad que Iwasaki maneja desde el inicio del texto. Los límites entre realidad y ficción se fragmentan y, como consecuencia, la línea entre lo concreto y lo abstracto, entre lo real y lo imaginario, se diluye. Como por ejemplo en A Mail in the Life. Desde hace algunos meses le mando correos electrónicos a mi mujer haciéndole creer que soy otro. Al principio se los tomó a broma, pero poco a poco empezó a entregarse, a fantasear con mis mensajes, a compartir con mi otro yo y sus deseos más inconfesables. Le he puesto trampas para ver si sospecha de algo, pero no es así. Ha caído redonda. No puedo negar que parece más feliz y hasta me hice de rogar cuando me pidió que la sodomizara, tal como se lo había recomendado bajo mi personalidad secreta. Pero hasta aquí hemos llegado porque he decidido escarmentarla. Voy a suicidarme para que nos pierda a los dos. Iwasaki utiliza también el procedimiento de la paradoja como tono predominante en sus relatos. La ironía y el humor siempre quebrantan la seriedad y lo fantástico. Pasa también a través de esta fusión de tonos particulares, ambivalentes, que confirman la intención paródica y que gracias a esta, Iwasaki consigue descodificar un lenguaje que de otro modo podría considerarse casi mecánico. Otro rasgo que caracteriza el tono de estos microrelatos es la presencia de un humor acerbo, a veces perverso, mezclado con una ironía que casi puede pasar inadvertida. La dimensión irónica se encuentra en el solo hecho de presentar todo lo que ocurre con naturalidad. Contar cosas horribles con naturalidad es una modalidad de la técnica practicada por Iwasaki a niveles distintos. Existe un hiato entre lo narrado y el modo de narrar, entre lo enunciado y la enunciación. La parodia del estilo conciso favorece la impasibilidad, la neutralidad de los narradores ante hechos insólitos, no naturales. En algunos microrelatos, las palabras que suelen expresar lo fantástico sirven para decir otra cosa. Además, el hecho que se desprenda de unos textos cierta crueldad puede hacer que el lector en primer momento titubee. Pero, ¿cómo recibimos los lectores este fantástico? Las extrañas miniaturas de Ajuar Funerario multiplican los efectos sobre su receptor. Promueven las emociones, lo asombran, lo dejan en la incertidumbre, lo invitan a colaborar y despiertan en él o en ella el placer de la lectura. Una multiplicidad de efectos reforzada por la brevedad de los textos, lo que supone una intensidad indiscutible. Las elucubraciones de Iwasaki dan lugar a representaciones que siempre sorprenden, pues causan risa y estupor a la vez, ya que el escritor insiste en el intento de provocar el extrañamiento de la realidad cotidiana a través de lo inhabitual. Estos microrelatos son textos abiertos al lector y a su interpretación. Como en un juego, quien lee participa en la elaboración de sentido, descubre guiños, referencias o reminiscencias. Las numerosas elipsis, la pluralidad de significados, las múltiples sugerencias son las modalidades de esta apertura característica del relato breve. La ficción súbita se articula a un lector singular, protagonista, cómplice, un lector invitado a participar hasta hacerse casi coautor. No se puede evocar lo fantástico de Ajuar Funerario sin insistir en el placer que ofrece la lectura de la colección. El gusto nace tanto de una lectura recreativa como de una lectura más atenta de los textos. La satisfacción es doble, primero inmediata, espontánea y luego diferida, consciente. Estos microrelatos primero se devoran y luego se saborean. Muchas gracias.